propósito de que pueda recibir la enseñanza y usted también esté libre para poder recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Amén. ¿Quiere acompañarme a Mateo capítulo 6? Vamos a introducirnos hoy. Como usted sabe, arrancamos el año 2019 con un eslogan, con un lema: venga a tu reino. Ese es el eslogan de la misión durante el año 2019. Y más que una declaración o más que una confesión, diría yo que este eslogan es la petición de un pueblo que quiere agradar a Dios, de un pueblo que quiere ser agradable a los ojos de Dios. Y una petición de un pueblo así, de un pueblo que tiene el corazón de Dios, pide al Señor lo que está aquí en Mateo capítulo 6, leemos el versículo 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Durante un buen tiempo, durante diferentes trimestres de este año, vamos a hablar mucho acerca del reino de Dios, porque para poder pedir y poder solicitar a Dios en oración, venga a tu reino, necesitamos conocer a plenitud qué es el reino de Dios, de tal manera que sepamos lo que estamos pidiendo y de tal manera que nuestra petición, cada vez con el conocimiento de Dios, tenga más eficacia, tenga más seguridad cuando pedimos. Usted recuerda que esta oración muchos de nosotros la aprendimos hace mucho tiempo en otros lugares y lo único que hacíamos era recitarla, por no decir rezarla. Aleluya. Pero eso era todo lo que hacíamos, porque eso nos enseñaron. Y pasábamos por ese pasaje tan importante sin saber en realidad lo que significaba. Por eso, durante este primer trimestre, vamos a hablar los jueves acerca del reino de Dios. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 2, versículo 15 y versículo 17. Vamos a tratar de entrar de lleno a este tema del reino de Dios. Y tenemos que iniciar donde todo arrancó, allá en Génesis, en el huerto. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice así: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Estoy en el verso 15. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Cuando Dios puso el huerto en la tierra, diríamos que puso un pedacito del reino de Dios aquí abajo. Cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer y lo puso en un huerto, puso un pedazo del reino de Dios, un pedazo de cielo aquí en la tierra. ¿Y cómo no podemos decir que era el cielo si había paz, si había abundancia, si había gozo, había prosperidad, había santidad, no había pecado? Era el cielo en la tierra en realidad, porque el anhelo de Dios
siempre ha sido que el reino del Señor esté sobre toda la raza humana. Ahora, usted y yo sabemos que la rebelión del pecado de Adán y de Eva hicieron que ese pedazo de cielo dejara de gobernar Dios en ese lugar, no porque Dios perdió el gobierno, sino porque lo extraño de este reino, del reino de Dios en la tierra, es que es un reino de Dios que debe de aceptarse voluntariamente. No es un reino de Dios a la fuerza. No es un reino de Dios que obliga a los seres humanos a buscarle. No, el reino de Dios es un reino voluntario. Él nos pide que usted y yo queramos buscar de su reino voluntariamente. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces de alguna manera el enemigo tomó cierto control de ese territorio, a tal grado que miles de años después, el caos, la violencia, la maldad reina sobre la tierra y no Dios todavía. Porque en lugar de conquistar territorio, ahora Dios está conquistando corazones primero. Dios está conquistando corazones primero. Corazones que se le abran voluntariamente, no por fuerza, no por obligación, no con una pistola en la sien, no porque los va a matar Dios. No, Él pide que cada ser humano le abra el corazón. Por eso el libro de los Salmos dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, arrancamos el reino de Dios, o el tema del reino de Dios, diciendo que al principio Dios estaba estableciendo el reino de Dios en el huerto, para que Adán y Eva, al poblar la tierra, los hijos que nacieran a imagen de Dios. Porque la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que los creó a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. De tal manera que cuando Adán y Eva engendraran hijos y tuvieran hijos, esos hijos se iban a parecer a la imagen de Dios. El pecado hizo que la imagen de Dios se desfigurara del ser humano, y en lugar de que los hombres traigamos la imagen de Dios, traemos la imagen de Adán. Por eso Corintios dice que Adán nos heredó el alma viviente, mas Cristo nos trajo el espíritu vivificante. Solo el que nace de nuevo en Cristo puede llegar a parecerse a Dios otra vez. ¿Por qué? Porque a través de Cristo viene el espíritu que vivifica y que trae la semejanza de Dios. Pero si el hombre no abre su corazón a Cristo, entonces lo único que le queda es la imagen de Adán, el alma de Adán. Y el alma de Adán está contaminada y está en pecado. Por eso el Adán, el humano, jamás se va a parecer a Dios si no es a través del Salvador llamado Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bye. Pero fíjese, hermano, que hablando acerca del reino de Dios, el ámbito en que el reino de Dios se mueve en la actualidad, no quisiéramos definirlo como un lugar, aunque por supuesto usted y yo sabemos que donde Dios mora, el reino de Dios está. ¿Cuántos saben eso? Es decir, en el tercer cielo que vio el apóstol Pablo, dice: yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui llevado al tercer cielo, dice Pablo. Fui llevado al paraíso. En ese lugar el Señor mora, el Señor reina. Pero obviamente, después de que Satanás
se reveló en el cielo. Una parte de ese reino, de un espacio de ese reino, fue de alguna manera trastocado por el enemigo. Y dice la Biblia que cuando Satanás se rebeló, también se reveló la tercera parte de los ángeles. Fíjense. Y a esos fueron los que el Señor derribó del cielo hacia la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Esos fueron los que se vinieron para abajo. De tal manera que en el cielo, en el tercer cielo, Dios sigue reinando y Él sigue gobernando, porque fueron echados de ahí aquellos que se rebelaron. Esto es Satanás y las huestes de maldad que le siguieron. Pero ¿dónde cayeron? ¿Dónde cayó Satanás? ¿Y dónde cayó la tercera parte de los ángeles? Donde había otra rebelión. Aleluya. La rebelión de Adán y la rebelión de los Adanes de la tierra, es decir, la rebelión de los seres humanos, motivados, por supuesto, por aquel que ya había caído. Porque la Biblia dice que la serpiente, que en este caso es Satanás, fue la que sedujo a Eva para que desobedeciera a Dios. Entonces, cuando ya estaba aquí Satanás, se coló por ahí por el huerto y entonces hizo caer al hombre. Y desde ese tiempo para acá, el reino de Dios se está estableciendo a través de Jesucristo. Pero hay muchos espacios de la humanidad y muchos espacios de la tierra en la que el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, está tomando injerencia, está tomando control. Por eso la Biblia habla, el apóstol Pablo dice, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos, de tal manera que muchos no creen en Dios por la influencia y por el trabajo del diablo aquí en la tierra. Amén, hermanos. Bueno, entonces, como no se puede definir aquí en la tierra dónde está el Señor reinando, entonces lo vamos a hacer de esta manera. ¿Dónde reina Dios? Bueno, lo vamos a definir de esta forma. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Dónde está gobernando Dios aquí en la tierra? Está gobernando en todo lugar donde se le deja a Él gobernar con los corazones abiertos. Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Romanos 13:1 dice así la escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese, hermano, que aunque hay un reino de las tinieblas moviéndose, hay un reino de Dios que en la plenitud tiene control de todas las cosas, y aún hasta de las cosas que el enemigo hace, el Señor tiene control de todas ellas. En este sentido, el diablo no hace nada si Dios no lo permite. No puede hacer nada. Por eso usted ve allá en Job que cuando el diablo quería destruir a Job, el Señor no se lo permitió. El Señor le dijo, no, puedes hacer esto con los bienes, con esto y lo otro, pero no lo toques. A mi siervo Job no te permito que lo toques. Y usted sabe todo lo que hizo el diablo. Trató de destruirlo
trató de que se viniera abajo la vida de Job cuando vio que estaba perdiendo los bienes, estaba perdiendo casas, estaba perdiendo ganado, estaba perdiendo todo. Entonces pensó que Job iba a maldecir a Dios, pero Job se mantuvo firme, porque aunque todo lo que estaba pasando alrededor de Job era contrario, Dios tiene el control de todas las cosas. Y Job lo sabía. Job sabía que el reino de Dios nunca pierde el control. Job sabía que Dios, hermano, a pesar de que todo sea adverso, Dios no ha perdido el control y Él sabe cómo te lleva a ti o cómo me lleva a mí. Por eso Job nunca salió de su boca una palabra de maldición o una palabra contraria contra Dios. Pero no teniendo suficiente con eso, el diablo volvió a Dios y le dijo: lo que pasa es que no te maldice porque no le has hecho nada a él. Porque él está sano, porque él está saludable, él está bien. Por eso es que Job se mantiene íntegro. Pero toca su vida. Déjame que toque su vida y vas a ver cómo te maldice en tu misma presencia. Pero como Dios sabía quién era Job, y dice la Biblia que era un varón justo, un varón recto delante de Dios, entonces Dios, hermano, todavía le permitió un paso más y permitió tocarle hasta su salud. Permitió tocarle la salud que tenía. Usted sabe que le cayó una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y yo me imagino que el diablo estaba esperando en qué momento iba a maldecir Job a Dios. Fue tan fuerte el movimiento, tan fuerte lo que estaba pasando, que hasta la esposa de Job le dijo: Job, mejor ya maldice a Dios y muérete. Pero Job sabía quién era Dios. Job sabía que Dios tiene control en su reino. Job sabía que Dios es justo. Job sabía que Dios no pierde el control y que tiene un propósito en todo lo que hace. Job logró mantenerse firme diciendo: ¿acaso solo hemos de recibir el bien de Dios y no el mal? Dios nos dio tal cosa y Dios nos lo puede quitar. Sea bendito el nombre de Dios. Y dice la Biblia: y en todo esto Job no pecó contra Dios. A veces el diablo nos hace creer de que Dios ha perdido control. A veces el diablo nos quiere hacer creer de que Dios está perdiendo la batalla. A veces el diablo nos quiere hacer creer de que Dios se olvidó de nosotros y por eso estamos pasando alguna circunstancia difícil. A veces el diablo quiere hacernos creer de que Dios perdió el control y que está a punto de perder la batalla. Pero primero Dios, hermano, que en medio de la batalla y en medio de las pruebas, usted y yo podamos tener el corazón de Job, diciéndole a Dios y testificando al diablo de que Dios reina y que Dios es poderoso para guardar nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Job, aunque ya estaba viendo en su salud, estaba sufriendo y de plano hubo un momento en que quizás no sabía si iba a salir de esa, Job podía decir: aunque mi cuerpo sea deshecho, yo sé que mis ojos verán al Salvador del mundo. Yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos le verán en aquel día. Dele un fuerte aplauso al Señor. No pierdas la fe aunque el diablo diga lo contrario. No pierdas la fe aunque el diablo diga totalmente lo contrario. Usted y yo debemos creer de que Dios es poderoso y reina sobre todas las cosas. ¿Dónde está el reino de Dios entonces? Aquí, donde se le permite gobernar.
en nuestra vida. Acompáñeme a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Dónde se mueve el reino de Dios? Donde Dios gobierna los corazones. Ahí se está moviendo Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Hablando acerca de la creación, mire lo que dice este texto. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, todos los espacios y todos los lugares donde Dios ha creado, Dios está ahí. La Biblia dice, o la Biblia nos enseña, que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. En todo lugar donde Él ha creado, Él está ahí. Ahora, es importante entender esta parte del reino de Dios. Él gobierna en los corazones donde se les permite gobernar, se le permite gobernar a Dios, donde se le deja gobernar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque note que usted y yo vamos a pedir durante este año, saber cuánto tiempo nos va a llevar estar pidiendo al Señor: Señor, venga a tu reino, venga a tu reino. Pero lo primero que debemos entender y analizar y creer es que el reino de Dios va a llegar donde un corazón le permite que se establezca. ¿Por qué es tan importante esto? Porque mire, hermano, pueden pasar años y años y años en nuestra vida y ser nosotros cristianos, pero cristianos que siguen haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Una de las cosas que debemos de entender es que para que el Señor gobierne nuestra vida, nos tenemos que hacer a un lado nosotros. Por eso es que decía, dice la palabra, es necesario, hablando de Juan el Bautista, cuando apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista entendió que él tenía que desaparecer de escena para que él se sentara en el trono del corazón. Y por eso dice Juan el Bautista: necesario es que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca. Para que Cristo crezca en nuestra vida, tenemos que desaparecer nosotros. Tenemos que hacernos a un lado. Tenemos que decirle al Señor: Señor, ven y toma el trono de mi corazón. Señor, gobierna sobre mi vida. Porque le voy a decir una verdad, hermano: si nosotros gobernamos nuestra vida, nos va a ir mal. Pero si dejamos que Dios gobierne nuestra vida, entonces vamos a hacer la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted quiere ser un territorio conquistado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, muchas veces creemos o entendemos que el reino de Dios ya nos conquistó porque nos salvó de la muerte eterna. Y cuando nos salvó de la muerte eterna, en ese sentido, hemos conocido a Jesús el Salvador. Pero otra cosa es conocer a Jesús el Rey de nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Son dos cosas diferentes. Conocer a Jesús el Salvador es conocerle como aquel que nos rescató de la muerte. Fuimos salvados por Él. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Estábamos a punto de ser muertos por el pecado, de ser destruidos por el pecado, y el Señor metió su mano para sacarnos de ahí. Somos salvos. Esa es la primera, diríamos, esa es la primera experiencia que usted y yo tuvimos cuando conocimos a Jesucristo.
Pero otra cosa es dejar que Jesús el Rey se siente en el trono de nuestro corazón. Cuando Él se siente en el trono del corazón, entonces Él reina, Él gobierna, Él hace su voluntad y no nosotros la nuestra. Por eso es tan importante decirle al Señor en este año: Señor, venga tu reino sobre mi vida. Ya lo conocimos como Salvador. ¿Cuántos hemos conocido a Jesucristo como Salvador? Levanten la mano los que lo hemos conocido así. Ahora, déjeme hacerle una pregunta: ¿ya lo conoce como Rey? Aleluya. ¿Está el Rey gobernando su vida? De vez en cuando, hermano. Entonces todavía no es Rey por completo en nuestra vida. No que Él no sea Rey, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero nosotros debemos menguar para que Él crezca en nuestra vida. Entonces, ¿dónde está sentado el reino de Dios? Donde se deja que Dios gobierne. Segundo elemento que vamos a ver esta noche, en cuanto al reino de Dios espiritual estamos hablando. No estamos todavía hablando del reino de Dios visible, el espiritual. Acompáñeme a Salmo capítulo 40, versículo 8. El segundo elemento importante del reino de Dios es que Dios gobierne, y el segundo elemento es donde se hace la voluntad de Dios. Salmo capítulo 40, versículo 8. ¿Lo tiene, hermano? Salmo capítulo 40, versículo 8, dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es el salmista David, quien acaba de experimentar no solamente, hermano, la salvación, porque es ahí en este mismo Salmo, capítulo 40, que es donde él comienza diciendo: pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. ¿Cuántos hemos oído eso? Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mi boca. Esa es la salvación. Esa es la salvación. David está declarando y confesando: yo he sido rescatado por Dios. Estaba muriéndome en el pozo de la desesperación y Dios me arrebató de ahí y me puso en la roca, como diciendo, me puso sobre la salvación, que es la roca inconmovible. Pero en el versículo 8, ya no solamente lo conoce como Salvador, lo conoce como Rey. Y en el verso 8 él dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahí tiene otra etapa David. Ya no es la etapa de ser salvo. Ahora él está diciendo: mi corazón está dispuesto a hacer tu voluntad. Mi corazón se agrada al hacer tu voluntad, Señor. Mi corazón se agrada con tener tu ley en mi vida. Ese es el corazón de uno que quiere hacer la voluntad de Dios, de uno que no quiere desagradar a Dios, de uno que le dice al Señor: Señor, usted recuerda a Cristo en el huerto del Getsemaní diciendo: Señor, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Hubo un momento en que Jesucristo estaba pidiéndole al Señor: Señor, si es posible, ¿se recuerda? Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Señor, si hay posibilidad que no vaya a morir yo, Señor, hay posibilidad. ¿Hay alguna forma que yo no vaya a la cruz del Calvario, Señor? Pero allá en el cielo hubo un silencio. Un silencio en el cielo. A veces Dios, cuando tú y yo estamos orando, ¿ha oído usted ese silencio? Aleluya. Hay oraciones a las que Dios no responde.
Hay oraciones en las que Dios responde con un silencio. Y Jesús entendió lo que era el silencio. Y entonces Jesús dijo: Señor, ya entendí. Estoy parafraseando. Ya entendí, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Se sujetó a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo pedía que le quitaran una enfermedad que él tenía. Algunos teólogos creen que Pablo padecía de los ojos, que sufría de alguna enfermedad en los ojos y que le supuraban los ojos. Por eso en alguna de las cartas dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, porque tenía problemas con la vista. Y Pablo le está diciendo al Señor: Señor, Señor, sáname, te he orado 3 veces. ¿Y se acuerda usted de la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, cuando Dios reina, no importa hasta dónde te lleva Dios en medio de la debilidad. Cuando Dios reina, no importa hasta dónde te lleva Dios, entre la esquina, entre la espada y la pared. No importa hasta dónde te lleve, tú y yo sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que se haga la voluntad de Él. Eso es cuando Dios ya está reinando en uno. Eso es cuando Dios tiene control de nuestra vida. Eso es cuando Dios hace su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un texto más, por favor, acompáñenme. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios, oiga eso, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Parece, hermano, que a veces los conceptos que uno tiene de cosas de Dios son diferentes al concepto que Dios tiene. Parece ser que algunos creían que el reino de Dios era solo comer y beber. Aleluya. Parece que algunos creían que solo era, mire, de comer y comer y comer. Por eso es que algunos creen hoy en día que el evangelio de Jesucristo es solo prosperidad. Aleluya. Algunos creen que el reino de Dios es solo pare de sufrir. Algunos creen que el reino de Dios es solamente que te vaya bien en la vida, comer y beber. No, el reino de Dios es mucho más amplio. El concepto que a veces tenemos del reino de Dios a veces está equivocado. ¿Por qué? Porque lo hemos creado nosotros o porque se lo hemos oído a alguien. A alguien le oímos que el reino de Dios es solo disfrutar la vida, pero eso está equivocado. A alguien le oímos que el reino de Dios es que todas las cosas te vayan bien. Algo está equivocado. El reino de Dios es comida y bebida. Está equivocado. El reino de Dios es mucho más que eso. El reino de Dios es hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Aunque hacer la voluntad de Dios haga que nuestro corazón truene, nuestra vida truene delante de Dios. Aleluya. Dejar que Dios reine en nuestra vida va más allá que cumplir nuestros propios sueños y nuestros propios deseos. Cumplir las metas de Dios hace que nosotros alcancemos lo que realmente Dios tenía para nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Hacer la voluntad, hermano, dentro del reino de Dios es sumamente esencial para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia aparece un texto que dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor. Así dice, ¿verdad, hermano?
no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere con eso? Porque muchos le dirán Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios, dice. Porque algunos le dijeron, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablábamos otras lenguas, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, es sumamente importante que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el que el rey se establezca en nosotros no nos va a permitir hacer lo que nosotros queramos. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios haga lo que Él quiere en nuestra vida? Aunque nos truene a nosotros la caja de velocidades. A Pedro se lo dijeron de esta manera. Y le dijeron, Pedro, cuando tú eras joven, ibas para donde tú querías. Pero ahora que eres viejo, es decir, ahora que eres maduro, ahora que llegaste a un nivel espiritual, ahora otro te ciñe, dice. Y eso lo dijo en dos formas. Una, porque el que lo iba a ceñir era el Espíritu Santo en su propia vida. Iba a hacer lo que Dios quería y no lo que él quería. Y se lo dijo de otra forma también, de esa misma manera, se lo dijo diciendo hasta de qué muerte iba a padecer. Eso dice la Biblia. Hasta de qué muerte iba a sufrir. Quiere decir que a Pedro le dijeron cómo iba a morir, fíjese, hermano. Eso es lo que da a entender la Biblia. Le dijeron al apóstol Pedro cómo iba a morir. Entonces le revelaron toda su vida, hasta cómo iba a terminar aquí en la tierra. Pero lo importante no es cómo termine uno aquí en la tierra, es decir, de cómo muere. Lo importante es con quién muere. Aleluya. No importa cómo muera uno. A veces algunos me han preguntado, hermano, pero ¿y por qué murió tan difícil como murió? Mire la historia y vea a los cristianos cómo murieron al principio. Algunos murieron aserrados, otros murieron en los calabozos, otros murieron comidos por los leones, otros murieron incendiados, rociados con brea e incendiados. Y dicen, oye, Dios mío, esa no es una muerte de cristiano. ¿Y cuál es la muerte del cristiano? No hay. Eclesiastés dice que los justos a veces mueren hasta como los impíos, dice. Como dando a entender que no importa la muerte que uno sufra, lo que importa es con quién muere. Si mueres en Cristo, no mueres, tienes vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso usted ve a un ¿cómo se llama Esteban, el primer mártir de la iglesia, muriendo apedreado. Muere apedreado, pero él está viendo el cielo abierto. Y veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Así murió Esteban. Pero moría creyendo en Jesucristo. La Biblia dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante dejar que Él reine en nuestra vida. Porque si Él reina en nuestra vida, hermanos, no importa. No importa cómo tenga uno que partir. Lo que importa es con quién está durmiendo, confiando en aquel que puede levantarnos de aún desde los muertos. Y nos levantará también en aquel día para estar para siempre con el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se amén.
Bueno, sigamos un poquito. Sigamos un poquito más. Ya vimos 2 puntos. Primero es dónde se mueve el reino de Dios, donde se le permite gobernar. En el corazón que se le permite gobernar. En el corazón que hace la voluntad de Dios. Que le permite a él, Señor, no se haga mi voluntad, Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida. Veamos un tercer elemento. Veamos cómo el Señor bendice cuando usted y yo dejamos que Él gobierne, que Él reine en nuestra vida. Cómo Dios bendice. Veamos Mateo capítulo 6, versículo 33. Cuando dejamos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, todas las demás cosas vienen por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Amén. Dice la escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El gran problema de nosotros los seres humanos es que queremos las añadiduras primero. Aleluya. Queremos que Dios mande las bendiciones primero, sin pagar el costo de que el Rey se sienta en nuestra vida, sin pagar el costo de que el reino de Dios se sienta en nuestros corazones, sin pagar el precio de que la justicia de Dios empiece a operar en nuestro interior y en nuestra vida. Muchos de nosotros los seres humanos corremos detrás de las bendiciones, corremos detrás de las añadiduras, pero muy pocos corren detrás del reino de Dios y su justicia. Y note que lo que nos pidieron buscar no son las añadiduras. Lo que nos pidió Dios buscar no son las añadiduras, ni lo material. Lo que nos pidió Dios buscar es el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán, ¿qué dice, hermano? Añadidas. Entonces, de tal manera que importante es que busquemos el reino de Dios. Primero, para que el reino de Dios se establezca, el Rey gobierne, el Rey haga su voluntad, y entonces vamos a obtener lo que habíamos pensado al principio. Es que yo quiero la bendición de Dios. Fíjense que a veces me ha tocado tener que hablar con algunos padres de familia cuando me dicen, sobre todo, que vienen una vez y me dicen: hermano, ¿puedo presentar a mi niño aquí en la iglesia? Sí, les digo yo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Pero sentémonos primero y hablemos. Porque algunos tienen la idea de que presentar al niño en la iglesia es seguro que las bendiciones van a venir. Pareciera que presentar al niño en la iglesia es algo mágico. Ya lo presenté y me voy para la casa y no vuelvo a venir a la iglesia. ¿Usted cree que va a funcionar eso así? No va a funcionar. No va a funcionar así. Porque el reino de Dios tiene leyes. El reino de Dios tiene principios. A veces solo buscamos la bendición y lo presenté y ya dimos por hecho que ya fue bendecido mi niño y ya no va a tener necesidad de otra cosa. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso no es bíblico. Yo tengo que tomarme el tiempo para decirle: mire, si usted quiere ver a su hijo bendecido, empiece a enseñarle usted cómo buscar a Dios. Enséñele con el ejemplo cómo se busca a Dios. Enséñele con la palabra del Señor. Tómese el tiempo en las noches para leerle la Biblia. Tómese el tiempo en las noches para orar con Él.
tómese el tiempo suficiente para enseñarle qué es ir a adorar a Dios, porque esa es la manera que se les enseña a los niños. Pero mucho concepto que a veces uno tiene en la mente es que las bendiciones son, hermano, estilo microondas. Tres minutos, 30 segundos y ya fui bendecido. No es así, hermano. No funciona así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Me gusta ese versículo porque da a entender, hay que buscar al rey, hay que buscar el reino de Dios y hay que buscar la justicia de Dios, y entonces las cosas empiezan a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Esa expresión, Señor, venga a tu reino, tiene mucho trabajo que hacerse. Salmo capítulo 1, verso 3, voy a terminar. Salmo capítulo 1, voy a leer desde el verso 1, porque el versículo 3 tiene antecedentes que no podemos saltarnos. Verso 1 y 2, y luego leemos el verso 3. ¿Lo tiene, hermano? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué, hermano? Si uno lee solo el versículo 3, se quedó corto. Se queda corto. Porque uno mira el 3 y dice, así quiero ser yo. Como un árbol frondoso, un árbol fértil, un árbol con frutos, pegadito al agua de vida, y que todo lo que toque prospere. Sí, pero ese árbol llega a ser ese tipo de árbol cuando cumple el versículo 1 y cuando cumple el versículo 2. ¿Sí me doy a entender? Cuando uno no anda en consejos de malo, cuando se aparta del pecado, cuando medita en la ley de Jehová de día y de noche, entonces llega a ser uno como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero el ser humano, hermano, y el diablo que también aprovecha darnos un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto. Aleluya. Porque solo nos da un pedazo. Pero Dios no solo nos dio un pedazo, nos dio toda la Biblia. Por eso no siempre es bueno agarrar solo un versículo y decir, este versículo es mío. Sí, primero lea todo el capítulo, porque ese versículo tiene antecedentes. Ese versículo tiene contexto. Ese versículo tiene una razón de ser. Y normalmente al leer todo el capítulo, entonces vamos a tener un contexto más claro de lo que Dios quiere de nosotros. Si usted y yo queremos ser como este árbol plantado, bueno, vamos al 1, vamos al 2 y sigamos con los demás también. El reino de Dios, si solo leemos, venga tu reino, qué bonito. Mire, algunos podríamos hasta sacarlo de contexto y decir, venga tu reino, y de hecho mucha gente lo ha sacado de contexto. Ese venga tu reino, o que somos reyes y sacerdotes, entonces podemos gobernar, podemos ser reyes ahorita, podemos llegar a escalar en el gobierno, en esto y en lo otro, y se va por otro lado, fuera de contexto. Si solo le decimos al Señor, venga a tu reino, y pensamos en el palacio donde vamos a estar. Si le decimos al Señor, venga a tu reino, y pensamos en los banquetes del rey, pero no pensamos en la obediencia de los súbditos del rey.
y no pensamos en que el rey manda y sus súbditos obedecen. El rey dice qué hacer y nosotros hacemos su voluntad. No podemos pensar en el reino como solo las cosas buenas que han de venir. También es bueno pensar en la obediencia, en la sujeción, en la voluntad, en hacer la voluntad de Dios. Y entonces las añadiduras han de venir para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie? Yo ya terminé. Solo voy a leerle un texto así de pie. Voy a leer Daniel capítulo 2, verso 44. Dice, Daniel 2:44 dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Esta es una promesa profética de cuando el reino de Dios se establezca en la tierra. El reino ya no solo invisible, sino el reino visible de Dios se establezca. Y entonces todos los reinos que hay y existen sobre la tierra entregarán su poder, su reino, su gobierno al único que merece gobernar, que es Dios. Por eso de él se dice, cuando venga en caballo blanco, dice: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunas personas que no conocen a Dios no quieren ese rey. Pero usted y yo voluntariamente le podemos decir a él: Señor, gobierna sobre nuestra vida, reina sobre mi vida y hágase tu voluntad. ¿Quiere cerrar sus ojos? Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor diciéndole: Señor, venga tu reino a nosotros. Se animaría a decirle al Señor: Señor, establece tu reino sobre mi corazón. Aleluya. ¿Quieres venirte aquí adelante a decirle: Señor, gobierna sobre mí, gobierna sobre mi corazón, gobierna, haz tu voluntad en mi vida, Señor? Dígale: Señor, sea tu reino puesto en mi corazón. Aleluya. Siéntate hoy en tu trono de poder, que tu presencia me inunde todo nuestro ser. Preparamos hoy la morada para tu habitación. Visítanos hoy con tu gloria, oh Señor. Siéntate hoy en tu trono de poder,
que tu presencia me inunde. Todo nuestro ser preparamos hoy la morada para tu habitación. Visítanos hoy con tu gloria, oh Señor. Siéntate hoy. Abramos nuestro corazón un momento y digámosle, Señor.